Vamos a hablar con Luis Gustavo Moreno Rivera. Él lideró la investigación del libro El falso testimonio, que es un libro que, como su nombre lo indica, recoge las historias de personas, algunos de la vida pública nacional, de la vida política, que han tenido que ir a la cárcel por cuenta de algo que se está volviendo muy de moda, el carrusel de los testigos, las personas que para lograr algún tipo de beneficio, de principio de oportunidad, están dispuestas a crear cualquier cantidad de mentiras que lleven a otros supuestos responsables de crímenes a la cárcel. Luis Gustavo, bienvenido a la W. Claudia, un cordial saludo para ti, para tu mesa de trabajo y para todos los colombianos que en este momento nos escuchan. Gracias por abrir un espacio para abordar este tipo de temas que no son solo interesantes, sino necesarios para la opinión pública. Tengo entendido que en el libro están los casos, por ejemplo, de la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez, del almirante Arango Baqui, de Sigifredo López, del senador Luis Fernando Velasco. En fin, quiero preguntarle si usted escogió los casos de la gente que ya la propia justicia determinó con pruebas que fueron víctimas de testigos falsos, o usted hace revelaciones de otros que en este momento están pagando condenas injustas. Bueno, se decidió abordar solo temas de cara a los casos que ya habían sido juzgados, pero este es el inicio de una investigación, es el primer informe que se presenta en el texto. Necesariamente estamos abordando otros temas que todavía no han sido publicados. Te recuerdo, Claudia, que es una línea de investigación avalada por conscientes, es decir, que nuestra publicación no es un punto de vista, no es una opinión, no es un ensayo, sino una investigación que documenta precisamente a partir de casos, cosas que están pasando en la justicia colombiana y que documentamos como un cáncer que está afectando no solo a las personas que son víctimas de falsos testigos, sino también a los jueces, porque el testigo, su propósito y finalidad, además de engañar a la justicia, es perjudicar a la persona en contradicción declara. Y le quisiera preguntar también, Luis, aparte, ya nos explicaba usted que lo llevó a la investigación una ayuda, una colaboración con el SENA de esta fábrica de testigos falsos, y quisiera preguntarle cómo llega usted a esos testimonios, a esos falsos testimonios de toda esta gente que, recordaba Claudia, va a aparecer justamente en su libro, o aparece en su libro. Bueno, se hizo un estudio porque necesariamente nos preocupaba el tema a varios profesores y psicólogos que hacen parte de esta investigación avalada y acreditada no por el SENA sino por Conciencias Preciso, y llegamos a estos casos porque son los casos de connotación que conoce todo el mundo y el proceso fue abordado no solo por la opinión pública sino por las regiones, por las personas cercanas a estas personas que de una u otra forma tenían visibilidad en la vida pública, y por eso se empezó la investigación con estos casos que ya fueron juzgados, porque tienen la connotación de que fueron personas privadas de su libertad por declaraciones de falsos testigos, pero la misma justicia pudo determinar que eran personas que le estaban mintiendo a los jueces de la República, a la Fiscalía, a la Corte Suprema, y en esa misma medida logró reincorporarlos nuevamente con su libertad, con su dignidad y con lo más preciado que es su inocencia. Nadie sabe lo importante que es la inocencia si no se es inocente. Y la verdad y la justicia no necesariamente son cosas iguales, necesariamente son cosas distintas al interior del proceso. Luis Gustavo, entiendo que ustedes entrevistaron a psicólogos con análisis o con doctorados en análisis de patología criminal. ¿Cómo definen ellos o cómo determinan ellos ayudas y herramientas para identificar a falsos testigos? Bueno, ellos hacen un aporte interesante porque una de las conclusiones a las que se llega al primer informe es que en las unidades de falso testimonio que se han creado, o el grupo de falsos testigos que se ha creado, requiere un apoyo técnico-científico no solo desde el punto de vista del CTI y de herramientas tecnológicas, sino también de este tipo de especialistas, porque hay personas que se han preparado para engañar a la justicia, son mitómanos o quieren tener algún tipo de figuración o de visibilidad en los medios y tienen cierto tipo de comportamientos o de patologías que fácilmente por este tipo de expertos se pueden identificar. No necesariamente para llevarlos a un proceso y para que sean pruebas técnicas, pero sí para identificarlos y combatirlos, porque hoy hay personas que declaran en un proceso, se les cree,
para que se investigue, y eso hay que documentarlo. Federico Nietzsche decía, el problema no es que me mientas, el problema es que ya no podré creer en ti. Y ese tipo de modus operandi se pueden ir identificando no solo por los fiscales, sino también por expertos que conocen de la psicopatía y de la psiquis del hombre. Ahora que se habla de la reforma a la justicia, en este sentido, de la validez que se le da a los testimonios de estos testigos protegidos que resultan ser falsos, ¿qué cree usted que debería cambiar? Bueno, ahí tenemos una ayuda en derecho comparado, Claudia. Fíjese usted que en otras latitudes, en otros países, se agrava la pena cuando se declara en causa criminal. No es lo mismo mentir en un proceso civil o de familia cuando se está debatiendo una casa o se está peleando por la custodia de un hijo, de mentir en un proceso penal cuando se priva de la libertad a una persona. En otras latitudes se aumenta la pena si se declara en causa criminal, pero si por cuenta de ese testimonio falso se priva de la libertad a una persona, sufre otro incremento de pena. Y si por cuenta de ese falso testigo se profirió un fallo condenatorio, no solo se aumenta la pena, sino que la persona que es sancionada por falso testimonio, por haber engañado a la justicia, no tiene derecho a ningún tipo de beneficio, prisión domiciliaria, libertad condicional. Pero ¿cómo ha sido acá? ¿Cómo ha sido acá, Luis Gustavo, en el caso de las personas que declararon de manera falsa contra Luis Fernando Velasco, o Sigifredo López, o Nancy Patricia Gutiérrez, qué les ha pasado? No, las investigaciones apenas se están llevando a cabo. Desgraciadamente apenas se va a formular en el caso de la doctora Nancy Patricia, o bueno, o por fortuna ya hay una imputación que se va a llevar a cabo la otra semana. Yo creería que en Colombia a este tipo de personas hay que excluirlas de los programas de negociación, de principios de oportunidad o de justicia transicional en los que se encuentren, porque encontramos falsos testigos tanto de la justicia ordinaria como de la justicia transicional o de ley de justicia y paz. Bueno, pues un gran desafío ahora que con el acuerdo de paz, cuando se dé, seguramente también para la búsqueda de esa verdad que reclaman las partes, principalmente las FARC, pues se va a necesitar y se va a tener que acudir al testimonio de muchas personas que hayan sido testigos de estos hechos de violencia en el país por nada más y nada menos que 60 años. Luis Gustavo Moreno Rivera, autor, líder de la investigación del libro El falso testimonio, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por su investigación. Gracias, Claudia, a tu mesa de trabajo, igualmente gracias, y gracias por visibilizar este tipo de cáncer. Una forma de combatir este tipo de enfermedades para la justicia es precisamente identificándolas y visibilizándolas. Muchas gracias, Claudia.